En diversas instituciones a nivel de licenciatura y posgrado con más de 20 tesis dirigidas, 10 años como profesor en el Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, 14 años como investigadora de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM en Jiquilpan, Michoacán. Destaca que entre 2015 y 2016 coordinó el área de nutrición del proyecto Empoderamiento y Capacitación de Mujeres para Generar Salud e Ingresos con Amaranto. Proyecto ganador de financiamiento de Fundación Mujer Banorte, 2 años coordinadora de investigación UNIVA Plantel Zamora Jacona. Actualmente es responsable del área de nutrición y salud del proyecto Efecto de la suplementación de proteínas historiadas de amaranto sobre los niveles de glucosa y otros indicadores de salud cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus grado 2, financiado por el Instituto Tecnológico de México, autora y coordinadora de algunos libros y autora y coautora de varios capítulos de libros y artículos de diversas revistas nacionales e internacionales sobre alimentación, nutrición y salud, coautora de 2 recetarios, asesora académica del Instituto Gastronómico de Estudios Superiores Universidad, Premio Nacional de Investigación en Nutrición Nestlé 2012. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2022. El nombre de su conferencia es Convergencia para una vida saludable. Bienvenida, doctora María Antonieta, tiene usted el micrófono. Hola a todos, sé que ya están medio cansados. Voy a tratar de ser breve y ya les pedí una disculpa a mis flamantes conferencistas que me antecedieron porque ya tocaron puntos que voy a tocar, entonces ya les pedí una disculpa pública, ¿no? Porque sí van a haber cosas que pues ya van a ser superadas, ¿no? En el sentido de que ustedes, no, eso ya lo dijo Gerardo, eso le dijo Paz, no, Carlos, ay, Antonieta, ya, eso ya está dicho, por favor. Pero bueno, haré mi mayor esfuerzo. Espero que no se me falte. Bueno, me permití dividir mi charla en 4 grandes puntos. Finalmente, como ser una mix entre nutrióloga y antropóloga, pues tenía que entrarle a la evolución humana. Evolución humana y alimentación. Vamos a ver rapidito la teoría del gen ahorrador, que en la historia nuestra ha pasado del héroe al villano, ya lo verán. Luego vamos ya a la alimentación actual, claroscuro de un fenómeno, o sea, lo bueno y lo malo que ha pasado en este tiempo. Y vamos a cerrar con gastronomía y nutrición, aliados para estilos de vida saludables. Muy bien, pues vamos a iniciar con este recorrido rápido a nuestra evolución. Quisiera el puntero, pero no lo veo. Bueno, iniciamos este caminar evolutivo con el Australopithecus hace 3.7 millones de años. Esta especie fue la primera que tuvo una locomoción bípeda, o sea que inició este caminar en 2 patas. Su dieta era a base de frutos, de hojas, de tubérculos, de raíces, de corteza. Él era inminentemente vegetariano. Pero además ustedes se darán cuenta cuando ven a un niño que está gateando que su perspectiva es diferente a cuando el niño ya camina.
Cuando gatea no es tan latoso, o bueno, los míos fueron así. Pero ya cuando se levanta en dos pies, ¿quién detiene a ese niño? Lo mismo sucedió aquí. La cantidad de estímulos que tuvo el Australopithecus le permitió tener una visión más general y un intercambio con el medio ambiente mucho más grande a sus antecesores propios de su especie. Y puse en una estrellita el tamaño del cerebro, porque esto está relacionado fuertemente con la alimentación. Entonces, el Australopithecus, su cerebro era en capacidad 350 centímetros cúbicos. Y bueno, les pongo ahí el cráneo para que vayan viendo cómo fue creciendo nuestro cráneo a partir del crecimiento del cerebro. Luego de ahí pasamos a un salto evolutivo con el Homo habilis hace 2.5 millones de años. Su consumo era semejante al antecesor, o sea, al Australopithecus, pero, y ahí viene el pero, ya incluía cereales ablandados de una forma mecánica. Ahí se me fue un acento y pido una disculpa. Iba a ser mecánica y luego le cambié mecánicamente y ahí se me quedó el acento. Y de forma irregular consumía carne, porque era carroñero, y cazaba ocasionalmente. El que se llame Homo habilis se debe a que ya tenía mayor habilidad a lo que en algún momento tuvo el antecesor, y ya tenía el designio de Homo, el designio que todavía a nosotros nos pertenece, que somos Homo sapiens sapiens. Entonces, la designación Homo la tuvo él por su desarrollo evolutivo, y el habilis se debe justamente a que él ya empezó a construir herramientas líticas y que por lo tanto ya tenía una forma de hacerse de los recursos que la naturaleza le daba mejor, o sea, más eficientemente que el Australopithecus. Y aquí vean, hay 500 centímetros cúbicos de diferencia en el cerebro. Y eso tiene que ver con que ya apareció otro tipo de alimentación. Luego aparece el Homo erectus, hace 2 millones de años. Tenía un consumo habitual de carne, era un asiduo carnívoro y un asiduo cazador. Además, ya como para variarle un poquito a solo comer esas grandes cantidades de carne, pues él consumía frutas, semillas, tubérculos y oleaginosas, pero predominantemente carnívoro. Su capacidad cerebral pasó de 800 a 1200 centímetros cúbicos. Era ya tal su capacidad del cerebro que le permitió descubrir el fuego, que le permitió pintar esas obras de las que todos nos maravillamos en las cavernas. Ella tenía una visión mucho más compleja del mundo y que tenía que ver justamente, y no es para que los veganos me vayan a agredir y yo vaya a desaparecer del planeta, por la presencia de la carne. La presencia de los fosfolípidos, de las proteínas de alto valor biológico y de las vitaminas del complejo B, especialmente la B12,
hicieron que nuestro cerebro creciera. Y luego ya muy creciditos estábamos. Estarán de acuerdo conmigo que el fuego fue una revolución extraordinaria para el asunto de lo alimentario. Ya podíamos asar, cocer, ¿sí o no? Y por lo tanto eran más biodisponibles los nutrientes. Luego damos el salto al Homo neanderthalis, así hace 50.000 años. Predominaba aún el consumo de carne. Esta podía ser hervida o asada, los frutos, las semillas, los tubérculos, las oleaginosas y los cereales, pero convertidos en atoles. O sea, ya eran triturados y luego pasaban por un proceso de cocción para que finalmente quedara como un atolito ligero y que ellos consumían. Es importante señalar que el Homo neanderthalis fue un gran salto en el asunto de la ritualidad. Ya nos decía Paz y también nos decía Gerardo, somos de ritualidad, somos de colectivos. Entonces esta ritualidad aparece con el Homo neanderthalis. Fueron los primeros que enterraban a sus muertos con sus pertenencias, con lo que le gustaba comer también. Entonces, ya esta manera de pensar en que había algo más allá de la muerte nos iba haciendo especies mucho más complejas. ¿Y qué tenía que ver con que ya el tamaño del cerebro era de 1400 centímetros cúbicos? Por ahí se habla que el Homo neanderthalis andaba con el Homo sapiens ahí en el mismo tiempo, y hay teorías que así lo señalan, y que si se peleaban y que si no sé qué, en fin, todavía los prehistoriadores nos dirán. Si yo les digo ahorita una cosa, los prehistoriadores en 3-4 meses me podrán decir otra cosa. Entonces, algunos dicen que fueron contemporáneos, otros dicen que no. Entonces, llegamos a nuestro más cercano antecesor, que es el Homo sapiens, entre 45 y 50.000 años. Para este tiempo, la glaciación, que era como la película esta donde sale una ardilla, la era del hielo, es más o menos eso. El entorno era grandes glaciales. ¿Había suficiente alimento? Obvio que no. Muchas especies se extinguieron. No había disponibilidad de plantas, imagínense, por eso la ardilla siempre andaba buscando su nuez, ¿no? ¿Sí era nuez? Su bellota, perdón. Entonces, este era el entorno que le correspondió al Homo sapiens. Había entonces una baja disponibilidad de alimento. Sin embargo, con el paso del tiempo, un tiempo rápido relativamente, empezaron a aparecer cuerpos de agua por el deshielo. Y entonces al aparecer cuerpos de agua como lagos o a extenderse los océanos, ya había disponibilidad de especies lacustres y de especies marinas. Ya podían consumir peces, aves, anfibios, moluscos, etc. Su capacidad craneal, 1500 centímetros cúbicos. Y bueno, aquí ya estamos nosotros.
hace 35.000 años. Pues no estábamos tan afinaditos, ¿verdad? Pero pues ahí hemos logrado ciertas cosas con el paso del tiempo y la diversidad genética. Tenemos esos 1500 centímetros cúbicos desde el Homo sapiens. Por eso ya no les puse la estrellita. Tenemos una dieta omnívora. ¿Qué significa omnívora? Comemos de todo. Comemos de todo. Exactamente. Y luego, esta capacidad de análisis, de observación, etcétera, dio origen a que pasáramos del paleolítico al neolítico. Y entonces, hace 10.000 años surge la agricultura y posteriormente la ganadería, que vinieron a ser pues la segunda revolución, porque ahora ya no íbamos detrás de los alimentos los teníamos en casa. Ay, pero bueno, en las historias de familia, y estamos hablando de nosotros como familia, como humanos, pues siempre hay un negrito en el arroz, como decimos los mexicanos. Uy, el gen ahorrador. La teoría del gen ahorrador, que es de principios de los 60, en el 62, él decía que pues en el tiempo de los cazadores recolectores, estos genes le permitían acumular grasa en tiempos de abundancia, para que en los tiempos de hambruna fácilmente se dispusiera de esta energía en forma de grasa, esta energía potencial, y que después se usara y sobreviviéramos. Y que justamente en las mujeres la concentración de grasa fuera mayor, porque tenemos el propósito natural de replicarnos, de reproducirnos y de mantenernos como especie en el planeta. Pero, pues actualmente esos genes predisponen a la obesidad y a la diabetes actual. Esta teoría se ha enriquecido con el paso del tiempo y nos dice el autor que les pongo aquí, que esta adaptación para la efectividad en el pasado del uso de la energía está codificada por estos genes que ahora están respondiendo al entorno como resultado de variaciones epigenéticas. Es decir, el entorno también está cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo del sobrepeso. Y curiosamente, en el entorno está la alimentación. Bueno, después de dar estos como saltos vertiginosos, medios locos, a lo mejor así los van a concebir. Dimos el salto de toda la parte de la prehistoria, viene el gen ahorrador, y luego damos otro salto vertiginoso al tiempo de hambruna de las posguerras, donde había una deficiencia de alimentos. ¿Quién en plena guerra tiene oportunidad de estar sembrando, cuidando, cosechando, vendiendo? Nadie, porque estamos sobreviviendo. Y creo que el mayor ejemplo es lo que está pasando en Ucrania. ¿Cuánto ha golpeado a la economía mundial este asunto de una guerra pequeñita, podríamos decir? Entonces, imagínense, Primera Guerra Mundial,
Segunda Guerra Mundial, deficiencia de alimentos. Con esta historia de hambrunas en el mundo, surge la Revolución Verde. Por ahí de los años 30, 35, 40, ya andaban gestándose asuntos de cómo podemos alimentar al planeta y no caer en esas hambrunas en las que caímos por culpa de estos conflictos bélicos. La Revolución Verde se caracteriza por el uso de sustancias químicas para la producción de alimentos, los famosos agroquímicos. Pero agreguemos a este cambio de los años 40, mediados de los 40, inicios de los 50, el auge de la industria alimentaria. Pero no esta industria alimentaria que ahora conocemos. En aquel momento lo que se requería eran alimentos de fácil preparación, porque nos estábamos recuperando mundialmente en términos económicos. Estábamos de franco contexto, así, con el capitalismo. Y entonces había que producir alimentos de fácil, ahora sí que de fácil consumo, porque ya trabajaba el señor en una fábrica que estaba como a 50 kilómetros de su casa, se tenía que desplazar, no alcanzaba a llegar a regresar a comer, y entonces era más fácil entrarle a la industria alimentaria con productos fáciles de hacer. Y aquí también se empezó a tecnificar la cocina. Las madres de familia ya tenían la licuadora, tenían el refrigerador. Todo esto que ahora tenemos es como parte de lo que la historia en el caminar de después de no queremos volver a sufrir de hambre, decidimos como humanidad. Uy, pero ¿esto qué nos trajo? A lo largo del tiempo tenemos que estar sorteando en la actualidad 2 paquetes. Y no son paquetes de Amazon, son paquetes como de bombas de tiempo. Tenemos agroquímicos, enlatados, embutidos, saborizantes, conservadores, edulcorantes, jarabe de maíz y un sinfín de aditivos que progresivamente han dado un golpe bajo y franco a la salud humana. En el afán de el uso de estos edulcorantes y llegar a los alimentos ultraprocesados, se está poniendo en riesgo lo que las vacunas habían logrado, pues, con la prevención. Las enfermedades no transmisibles, de las que ya nos hablaba Gerardo, ahora son la panacea, producto de ellos. Después voy a hablar de los agroquímicos otra vez. Ay, pero con ese solo paquete no nos vamos a quedar. Tenemos un segundo paquete con el que estamos sorteando nuestra salud. El sedentarismo. Ya no somos los Homo sapiens sapiens que íbamos tras el mamut. Ahora vamos pero por el mamut a la tienda, ¿no? O vamos por el mamut al súper y nos traemos la galleta y nos la comemos en la casa. El sedentarismo es una de las grandes
cosas que han modificado sustancialmente el uso de la energía y obviamente subimos de peso. Ya no nos movemos tanto, ya hacemos trabajo en casa y eso no era propio de la especie. La especie era de movilidad, la especie era de locomoción, de correr, de trasladarte. En este paquete aparece también el estrés, que también tiene una acción fuerte sobre las hormonas, sobre los estados de ánimo y obviamente sobre la salud. Y luego, ahora sí que para cerrar con broche de oro, en este paquete, las hormonas a las que estamos expuestos, no de manera indirecta, de manera directa. ¿Por qué? Porque los productores de carne abusan del uso de las hormonas y creo que el ejemplo que daba el chef Carlos, gracias, nos lo puso muy en claro, por eso les digo que ya iba a estar citando cosas de mis compañeros que me antecedieron. Pues les dan hormonas a los pollos para que en 3 meses estén, le ponen hormonas a las vacas para que produzcan todo el año leche, a las reses para que crezcan en 7 meses y estén listos para el mercado, pero esas hormonas las ingerimos nosotros. Y entonces estamos teniendo desequilibrios hormonales y enfermedades endócrinas como el hipotiroidismo. O sea, yo soy hipotiroidea. ¿Y qué tiene que ver con eso? No, pero es que a lo mejor en la genética tú ya tenías. Pues sí, pero volvemos a esa parte del gen. Una parte es lo genético, pero una parte mayor es el ambiente. ¡Wow! Todo esto, ¿en qué decantó? En una serie de enfermedades relacionadas con la alimentación. Y ya Paz nos decía cómo anda México, ¿no? Y sin ser mexicana nos describió, pero al dedillo. Se metió en salud y de ahí salió todo. Tenemos problemas importantes de enfermedades no transmisibles: diabetes, obesidad y sobrepeso, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades endócrinas, y ahí está el hipotiroidismo, y ciertos tipos de cáncer que están relacionadas con la nutrición. Por ejemplo, el cáncer de mama tiene una relación hormonal importante. Si bien lo genético ahí está, lo hormonal forma parte también de factores de riesgo, pero también la obesidad. Mujeres con obesidad tienden a cáncer de mama. Y esto es México, ¿eh? No crean que otro lado. Ya Paz nos estaba diciendo por dónde andaba la cosa. Creo que ya aquí ya me excedí. Bueno. Un estudio relativamente reciente nos dice que aproximadamente el 37% de la obesidad en niños se debe a la cuestión hereditaria, a ese gen ahorrador, y el resto a los hábitos alimentarios.
Entonces, no es de que, pues el niño es gordito, pues porque su papá es gordito. Más bien el niño es gordito por asómate a ver qué come el papá, ¿no? Gastronomía y nutrición como aliados. Debemos enfrentar una situación difícil en nuestro país. No pensemos en México, en un México distinto del norte, del centro, del sur. Todos los estados están teniendo problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de problemas oncológicos relacionados con la nutrición. Y estamos ocupando, y creo que eso es lo que nos debería de obligar a esta alianza, ocupamos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo lugar en obesidad en población adulta. Si esto no nos motiva para aliarnos, no sé qué puede hacer. Y no es solo de que pues estoy gordito pero estoy feliz. Es que alguien con obesidad es potencialmente un enfermo de diabetes, de hipertensión, de cáncer. Ahora ya nosotros no tenemos únicamente que meterle estos elementos importantes, estos macronutrientes al cuerpo, como lípidos, hidratos de carbono, proteínas, agua y dentro de los hidratos de carbono la fibra. Ya nosotros estamos obligados a adicionarle a nuestra dieta diaria flavonoides, isoflavonas, carotenoides, fitoestrógenos, polifenoles, prebióticos, probióticos, omega 3. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ha sido debilitado por mucho tiempo, pero además ciertas sustancias que estamos usando para la producción de alimentos se están llevando muchas cosas en el camino. Y aquí están otra vez los agroquímicos. Los agroquímicos deterioran el equilibrio del suelo. Pareciera que van a enriquecer, pero a la larga deterioran el suelo, y el suelo es el sustrato de las plantas. Entonces, progresivamente ha habido un deterioro en la calidad nutrimental de los alimentos por el abuso de los agroquímicos. No que una manzana te da tantas proteínas, te da tanto de vitaminas y minerales. Eso quedó como el ideal. Actualmente hay un deterioro significativo del valor nutrimental de lo que ingerimos. Y por eso estamos ahora cada vez más dependientes de las vitaminas, de los minerales, de complementos, de lo que ya también hablaba el chef Carlos I, porque tuvimos 3 Carlos. Carlos I comentó esto, que ya íbamos más hacia el uso de complementos y de vitaminas y demás por esto. Tenemos que aliarnos, gastrónomos y nutriólogos, en la búsqueda de estilos de vida saludables. Los estilos de vida saludables son: ¿qué quiero para mi vida plena? Porque ya también Carlos I nos decía, pues podemos vivir mucho, pero ¿con qué calidad de vida? Estamos hablando de estilos de vida saludables en donde la alimentación es la gran protagónica, pero también la actividad física y las horas de sueño. Bueno, pero las horas de sueño, ¿qué tiene que ver? Pues todas estas sustancias del cerebro
todas estas hormonas están vinculadas con el ciclo circadiano de cuánto duermo y cuánto estoy con el ojo bien peloncito. Entonces eso de que no, pues estoy joven, duermo 3 horas, la vida pasa facturas. Así que tienen que dormir bien, no tampoco se excedan, ¿no? De 10 horas como bebé, tampoco. O sea, a medida que vamos en este ciclo de vida, debemos dormir determinada cantidad de horas. Como nutriólogos siempre les preguntamos a los pacientes cuántas horas duermen, porque es muy importante. Cuando no duermen bien, ¿no les da más hambre en el desayuno? Ahí está. Hay eventos de ansiedad y no crean que lo que quieren comer es una manzana o 3 guayabas. Se van sobre los chocolates, sobre el café bien azucaradito. Y tiene que ver con esa trampa de dormir poco. Los gastrónomos y los nutriólogos trabajando juntos tenemos que evaluar los ingredientes y aquí estamos visualizando a lo que ya en el auditorio se hablaba de la agricultura orgánica. Tenemos que hablar de las técnicas culinarias. Tenemos que hablar, obvio, de las raciones. Ya por ahí el chef, el chef Carlos, que era el Carlos II del Congreso, sí, ya les estamos dando aquí reinos, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, Carlos II nos decía que si eso era saludable o no, y alguien hablaba, no, es que es un trozotote de lengua de res. Estamos hablando de las raciones. Pero ni ustedes gastrónomos ni nosotros nutriólogos tenemos que olvidarnos del estímulo a los sentidos. Ustedes son muy buenos en eso. No lo debemos olvidar. ¿Por qué? Porque somos una especie que vive de los sentidos. Entonces, no es lo mismo pues ¿sabe qué? Un atole de avena en agua, todo X, ¿no? Se busca la taza correcta, el tiempo de cocción correcto, le pongo unos trozos de nuez. Eso es diferente a tómese un atole de avena para que le baje el colesterol. Yo creo que ese vínculo que podríamos hacer, porque sí se puede, y varias escuelas de gastronomía ya lo están haciendo porque están ofreciendo en su plan de estudios materias como gastronomía saludable, como nutrición básica, como antropología nutricional, lo están haciendo. Y también hay escuelas o instituciones de educación superior que dan la licenciatura de nutrición que también se han abierto a estos espacios de preparación de alimentos. Y aquí vamos a las dietas. Podemos escuchar, tanto ustedes como nosotros, el asunto de, pues yo estoy a dieta. ¿Qué dieta? Pues quiero bajar de peso, pues hipocalórica. Pues estoy ganando masa muscular, hiperproteica. Me están controlando la hipertensión arterial. Dieta DASH.
Traigo una onda de que pues muchas proteínas para bajar rápido de peso, dieta keto. Traigo broncas con el gluten, bueno, dieta libre de gluten. Estas son dietas terapéuticas, pero hay otras dietas, otras formas de comer, porque dieta es lo que yo ingiero en un día, no dieta es yo estoy a dieta. Entonces hay dieta mediterránea, vegetariana, luego lacto-vegetariana, paleo y la última la dieta de la milpa. Pero como me decía mi padre académico, el doctor Luis Alberto Vargas, de la dieta como la moda, lo que le acomoda, pero con conciencia, con conocimiento de causa, acercándonos al médico o al nutriólogo, o ambos, que sería lo idóneo. Debe haber un diálogo de saberes y entender que hay alimentos funcionales, y ya Paz nos dio una super clase de eso, que no voy a hablar más. Pero también no olvidemos los principios activos de muchas plantas comestibles y que pueden ayudarnos a la salud. Así que hay que abrirnos para investigar, ustedes y nosotros. COVID nos dejó una gran lección y ya lo tocaron también varios de los expositores. Un peso adecuado al 100 y debemos tener sistema cardiovascular, sistema inmune y sistema gastrointestinal de primera. La reflexión final: hagamos equipo para prevenir, para tratar, para el control y el autocuidado. Compartamos conocimiento y nunca olvidemos el entorno familiar, porque la comensalidad también es una forma de nutrir el alma y el cuerpo. Bonita tarde y muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Antonieta Ochoa por la charla sobre convergencia para una vida saludable. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden esperar el micrófono, por favor. Esperen el micrófono. Adelante, comenzamos. A ver, tengo bastantes preguntas. Adelante. A ver, déjame ver. De aquí hasta que nos cierren la universidad, pues espero. Ay, Dios mío, es que eso es muy complejo. A ver, lo de la era de hielo ¿fue después o antes de la prehistoria, o sea, de edad piedra? La prehistoria ocupa hasta que nosotros ya comenzamos a hacer el Homo sapiens sapiens. Ok, a ver, vamos a ver lo de la obesidad y lo del diabetes y las enfermedades. O sea, aparte de México, también hay otros países, como Estados Unidos es el mayor ejemplo. Es el que tiene el primer lugar de obesidad en población adulta. Y había una imagen donde se mostraba a una persona que estaba fumigando. Sí. ¿Y cómo se hace eso de las fumigaciones? Las fumigaciones son derivadas de la Revolución Verde que les comenté. Y son sustancias químicas que tienen función para que crezcan rápido las plantas, para que sean más resistentes a las plagas y en general para que el rendimiento del cultivo sea mayor. Eso que vieron ustedes es lo que habitualmente se hace para que todos y cada uno de nosotros tengan alimentos en la mesa. Un momentito, una regadera, otra. Cuando se mostraban las pastillas o los medicamentos, las hormonas, ¿puede afectar demasiado a los cultivos, a los humanos y a los animales? Las pastillas, los complementos o las hormonas. O sea, las dos, lo que son los dos. Las hormonas, claro que sí, y el ejemplo, el chef Carlos II, él nos dijo de su hija, ¿no? Que a los 9 años empezó
a menstruar su hija, Pero- cuando normalmente eso no sucede de manera biológica, pues eso debe suceder entre los 12 y 13 años. Pero puede tener efectos colaterales o efectos secundarios, ya sean físicos o psicológicamente. Bueno, una hormona que entra a tu cuerpo, pues no sabes qué cantidad de alteraciones pueda darte. En primero esta que ejemplificó él, o lo que te decía del cáncer de mama, ¿no? Sí. A ver, cuando dijo del capitalismo, aparte del capitalismo que da lo de los cultivos, ¿cómo se hace el comunismo? O sea, ¿cómo hace el comunismo para...? O sea, el comunismo no aprueba todo lo que es lo de los cultivos y todo lo del comercio. ¿Cómo lo hace el comunismo? Ellos, bueno, gran referente que yo tengo es Cuba, ¿no? Que, bueno, cultivan ellos en extensiones pequeñas, pero también es un país pequeño. ¿China? O bueno, China también. Y hasta donde yo sé, ellos ya también le entraron aparte a los agroquímicos. A ver, otro, lo de Ucrania, o sea, lo de Ucrania, lo de que dijo lo de Ucrania y lo de Ucrania y las guerras. A ver, lo de Ucrania es porque se querían independizarse de Rusia. Y lo de las guerras fue como que, a ver, la primera, La primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, y la Guerra Fría. derivan en hambrunas. ¿Y qué está sucediendo ahorita con lo de Ucrania? Ucrania es un productor de cereales a nivel mundial y ya nos está impactando. De las tres guerras, ¿cuál es el que más afectó demasiado a los cultivos? La Segunda Guerra Mundial. Ah, ok, ya. Y de ahí surgió el capitalismo. Pasa. Acá. Sí, ya ahora sí. Maestro, nos gustó mucho tu conferencia. Muchas gracias. Estuvo muy bella, estábamos como niños atentos, Gracias. aprendiendo de ti. Así que se agradece mucho tu ponencia, estuvo muy bonito. Y yo te quería preguntar sobre, claro, en un momento hablan de todo lo que está, el paquete 2, bueno, el paquete 1, donde aparecen las hormonas a las gallinas, a las vacas, el 2. El 2. Ya. Y ahí aumentar nomás y consultarte sobre eso, porque también tenemos esto, la sección del paquete 2, como un extra, que es el tema de los plásticos. Sí. Y los plásticos que estamos consumiendo, Los microplásticos. Estamos consumiendo desde el aire, desde los alimentos y que actúan como disruptores endocrinos que finalmente están generando todo esto a nivel de enfermedad tiroidea y a nivel de la secreción y producción de distintas hormonas. Ahora, desde la nutrición y desde a ti tu visión, ¿cómo podríamos nosotros, tendríamos algún alimento protector o algo que nos permitiera a nosotros proteger más nuestras glándulas de estos microplásticos para que no actúen como bloqueantes de cómo puedan sintetizar, en el sentido de que cómo podemos nosotros bajar el impacto que tienen los microplásticos como disruptor endocrino que les lleva finalmente a desarrollar todas estas enfermedades a nivel de hormonas y glándula. Incluyendo la diabetes. Incluyendo la diabetes, incluyendo todo. Y en distintos tipos de cáncer también está ahí. También. Entonces, hasta donde yo sé, no tenemos en la actualidad estudios que nos digan de manera certera qué plan de alimentación o qué alimento o qué suplemento o complemento te puede ayudar. Porque finalmente son compuestos netamente sintéticos. Sí, ya se están haciendo estudios muy peculiares, pero todavía no se ha llegado a resultados certeros, desafortunadamente. Sí se están estudiando,
pero todavía no hay nada, como por ejemplo cuando salió el omega 3, cuando salieron las isoflavonas y todo eso. Hubo mucho que caminar antes y estamos en esas, pero todavía no hay nada certero por compartir, desafortunadamente. Muchas gracias. Una segunda y última pregunta. También dentro de lo que tú estabas hablando, en el marco de la nutrición. Porque claro, el tema de nutrición, la ración de ingesta al día debería ser una ración de omega 3 por 2 de omega 6. Eso es lo que habla de la nutrición en general, como en razones, unos a dos. El problema es que con todo el mercado de los ultraprocesados estamos consumiendo un exceso de omega 6 desde los aceites hidrogenados, las margarinas y todo esto. Entonces lo que se está hablando en nutrición es que hoy en día estamos consumiendo una porción de omega 3 en razón de 20 raciones de omega 6. Y cuando nosotros consumimos tenemos un exceso de omega 6, empiezan a proliferar algo llamado las prostaglandinas. Y las prostaglandinas se presentan cada vez que hay un principio inflamatorio. Y cuando hablamos de enfermedades de raíz autoinmune, que son más de 126, diabetes, cáncer, alergia alimentaria, enfermedades reumatoides, enfermedades de la tiroides, etc., hablamos que todas las enfermedades de raíz autoinmune tienen un principio inflamatorio. Desde ahí la pregunta es, si sabemos que la alimentación ultraprocesada está cargada de omega 6, que el omega 6 si que estuviese en razón de 2 sería súper bien, pero en razón de 20 es una cosa que nos está enfermando todos. Y que estamos con una población a nivel mundial que hace 20 años atrás era 1 de cada 2 personas desarrolla cáncer, o sea, 1 de cada 3, ahora es 1 de cada 2, o sea, el 50% del mundo está desarrollando algún tipo de cáncer. La pregunta es, ¿cuál sería el consejo que tú nos darías a nosotros, a este auditorio, sobre, desde el punto de las grasas, sobre cómo podemos evitar estar consumiendo tantos hidrogenados? ¿En qué nos podríamos fijar más? ¿Cómo podríamos equilibrar un poco más nuestra dieta para evitar este abuso del omega 6 y esta inflamación crónica que estamos viendo? ¿Qué les recomendaría? Bueno, fijarnos mucho en no cambiar la mantequilla por la margarina, por ejemplo, no refreír en aceites previamente usados. El aceite de oliva no usado para freír, sino más bien como aderezo al final. Y bueno, como a mis pacientes, porque ahora me dedico al área clínica a pacientes oncológicos, independientemente ya de lo que consumas, para evitar esa inflamación generalizada del cuerpo, 2 gramos, ya voy a dar consultas, 2 gramos de omega 3 diariamente, por 3 meses, descansar 15 días y volver, porque lo que consumimos está velado, no podemos analizarlo como escáner. Entonces, tristemente tenemos que llegar a consumir externo lo que antes era tan natural, ¿no? Y desafortunadamente la inflamación generalizada es una condición que genera complicaciones importantes a nuestros pacientes con cáncer. Tienen una expectativa de vida menor a medida que su inflamación medida por la proteína C reactiva es alta. Es uno de los indicadores que cuando llegan conmigo a consulta es de los primeros indicadores que yo les pido. Proteína C reactiva porque su cuerpo está inflamado. O a los diabéticos también, porque sabemos que es un paciente que se nos puede complicar. Usted mencionó que sobre el uso de los agroquímicos y sus consecuencias en nuestra alimentación. Con la llegada de los alimentos transgénicos se supone que su propósito es reducir el uso de estos. ¿Usted qué opina sobre el uso de estos alimentos? También la modificación genética de las semillas está teniendo efectos sobre la salud, especialmente en el hígado. El hígado graso se está relacionando con
la hepatitis, se está también relacionando con la cirrosis hepática y con el cáncer de hígado. No, si vieran los hígados que he visto, bueno, visto en foto, de las semillas transgénicas y su uso actual, no me la creería. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre bien y muchas gracias por la plática, realmente me llegó y es realmente muy interesante saber esto a grandes rasgos, ¿no? Debido a que tiene que ver mucho con mi carrera. Debido a su trazabilidad que ha demostrado, ya que nos puso como tal una línea del tiempo, ¿no? He llegado a indagar y durante digamos que cada una de estas cuestiones he llegado a tener una espinilla en cada una y usted la reflejó en todo. La verdad, su tema chocó con cada uno y me llegó una pregunta actual, porque sabemos que el ser humano empezó a alimentarse por necesidad y para sobrevivir, ¿no? Hoy en día, debido a la industrialización de los alimentos y como tal la sobrepoblación, ¿usted qué cree sobre actualmente comemos por necesidad o por ocio? Bueno, primero comemos por necesidad. Sí, eso es una gran reflexión para todos, no solo para que yo responda. Comemos por necesidad. Debemos cubrir determinada cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, etc. Porque si no, ¿qué sucede? Nos empieza a doler la cabeza, ¿sí o no? No podemos tener largos ayunos. Bueno, ahora ya está una dieta de ayunos intermitentes, pero bueno, eso depende de cómo anden nuestras reservas. Y eso depende del nutriólogo que esté a cargo de. Ya alguien lo decía, creo que era Juan Carlos, no, era Carlos III, era Carlos II, sáquenme. Ay, Carlos V, mañana llega Carlos V. No es cierto. Ya alguien nos decía, es que nosotros comemos y lo que hacemos es disfrutar el alimento, ¿no? En ese disfrute de alimento aparece lo que Paz nos había dicho, cómo la industria alimentaria ahora nos seduce a través de los aditivos de a que no puedes comer solo uno. Entonces, en el momento en el que cubrimos las necesidades, idealmente ya no deberíamos de comer más, pero hay disparadores neurológicos que sustancias que aplican a los alimentos nos obligan a comer de más. Y no es precisamente ocio, sino que es una ansiedad creada. Agradecemos. Agradecemos mucho la ponencia de la doctora María Antonieta Ochoa. Estamos llegando al final de este primer día de evento. Le haremos llegar su constancia, al igual que a todos los demás expositores, a través del correo electrónico. Muchísimas gracias. Un aplauso a la doctora.